Entonces, como a veces me gusta hacer las encuestas antes de la predicación, no se preocupen, no es un encuesto político ni nada de eso. Hoy en la tarde va a ser raro porque podemos empezar a escuchar otros anuncios en la radio, en la televisión, todas estas cosas. Pero quienes están acá, cuántos acá no tenían ningún problema en esta semana? La semana literal era perfecto. Valeria tenía la semana perfecta. Hasta encontró como 500 varos ahí en la calle, ¿no? Pues no tan perfecto, quizá. Pero muchos de nosotros, aún en nuestras vidas diarias, aun si somos personas muy optimistas, y yo por vivir con ella, yo les puedo asegurar que Valeria es una persona muy optimista, tenemos problemas, y tenemos pruebas, y tenemos dificultades. Vamos a hablar de esto hoy. No tanto cómo resolver todos tus problemas, pero qué debes hacer cuando estás teniendo esos problemas. Porque para muchos de los autores bíblicos ahí cae el chiste. No está en el hecho de que no vas a tener problemas, sino qué haces cuando ya los tienes. Vamos a ver eso después de esta oración. Señor, gracias por ese día otra vez. Ya sabemos que no somos a pruebas de pruebas, porque sabemos que aun tu hijo cuando estaba aquí en la tierra enfrentó sus pruebas, sean las tentaciones que siempre estaban delante de él o las tentaciones especiales cuando andaba en el desierto o cuando se enfrentaba con su propia muerte o la muerte de diferentes amigos y diferentes queridos. Tenía problemas, tenía pruebas, entonces nosotros no podemos pensar que somos exentos de esos. Pero Señor, te pido que a través de hoy tú nos puedes revelar lo que está en tu palabra acerca de qué podemos hacer cuando enfrentemos esos problemas. Te pido esas cosas en nombre del Señor. Amén. Entonces, ya hemos terminado Ezequiel, como Axel nos dio instrucción la semana pasada, otra serie que vamos a estar haciendo, pero como vamos a estar haciendo dos series paralelos, por decir, algunos van a estar predicando sobre la fe, la esperanza y el amor, mientras que yo voy abriendo nueva serie acerca del libro de Santiago. Lo he predicado antes, pero lo estaba calculando y ha pasado más que 9 años desde la última vez que prediqué Santiago, y las únicas cosas de la Biblia de mi conciencia que no he predicado son los libros de Jeremías y algunos proverbios. Sí, veremos ellos en el futuro, pero vamos a volver a Santiago. Entonces, si quieren acompañarme en sus Biblias, si las tienen abiertas allá, Santiago capítulo 1, mientras que lo buscan, sencillamente voy a leer el primer versículo, literalmente dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Entonces, quien escribió la carta, Santiago, era el hermano del Señor mejor, ese Santiago que escribió eso. Hay varios Santiagos en la Biblia, a veces se llaman Santiago, a veces se llaman Jacobo. Solo para que sepan, el nombre Santiago sencillamente es una contracción de San Jacobo. Si lo dices rápido, San Jacobo, Santiago, pero es el mismo nombre. Entonces, cuando encuentras Jacobo, puede ser Santiago. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que hay dispersos por el mundo. Es muy probable que este sea uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que tenemos. La iglesia todavía no tenía nombre, quizá no se llamaban cristianos en muchos lugares, quizá algunos habían empezado a usar la palabra iglesia, pero quizá otros no va a decir la iglesia. Pero dice a los 12 tribus, pero no hay absolutamente nada en este libro que se aplica solo a los judíos. De veras, hay muy poco en este libro que necesite un entendimiento de la religión judía para entenderla. Se dice que la carta de Santiago es una carta demasiado aplicable. Eso quiere decir que muchas veces él sencillamente nos va a decir: estas son las cosas que deben hacer. Muchos lo han dicho que es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento.
Muchos de los versículos, muchos de esos se encuentran como partes paralelos en los proverbios. Así como los proverbios nos dan muchos tips para la vida en general, la carta de Santiago nos da muchos tips para la vida cristiana. Y quizá los primeros versículos que están en este libro están uno de los más famosos. ¿Qué hacer cuando estamos o cuando nos encontramos con pruebas? Voy a leer los primeros 7 versículos, 2 a 7. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y constante en todo lo que hace. Como digo, muchos de nosotros conocemos esos versículos. Y muchas veces es como un cliché hoy día, como decir, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. ¿No? Y muchos de nosotros hemos escuchado esos versículos en tiempos de pruebas de nuestra vida, entonces pensamos, yo estoy pasando una situación muy difícil ahorita, entonces como buen cristiano debo sonreír y estoy pasando por pruebas. No. Y quizá esta es una exageración, pero no es una exageración que muchas veces en la iglesia, como yo veo la gente que está allá, a veces sé los problemas por los cuales están pasando ustedes y actúan como todo está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? El Señor me sostiene. En otras palabras, no quiero compartir nada contigo, porque el Señor me sostiene. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Creo que aquí Él no quiere que nos sentimos dichosos que estamos pasando pruebas. Debemos ser dichosos por hacer lo que podemos hacer mientras que estemos en las pruebas. Porque como dice acá, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O en la Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo he compartido antes. Uno de los dichos que siempre queda grabado en mi mente de mi mamá es: tengan mucho cuidado cuando oran por paciencia. ¿No? Dios deme más paciencia, porque para tener paciencia tienes que pasar por pruebas. Pero sí, cuando estamos en las pruebas, no es estoy en pruebas, sino reconocer, ahorita es la oportunidad que tengo yo para crecer. ¿Cuántos de ustedes al principio de este año pusieron como propósito del año bajar de peso? Pues varios de nosotros lo hemos hecho. Algunos ahorita no lo quieren confesar porque saben que no han logrado nada en este año, entonces no quieren confesar que era su propósito del año. Y muchas veces empezamos bien. El 1 de enero estamos cansados, entonces no vamos a hacer ejercicio, pero el 2 de enero empezamos. Y empezamos a correr y no hemos corrido en 11 meses y medio. Entonces después de 2 manzanas, estamos bien cansados. ¿Sabes qué? Estoy muy cansado hoy. Debo regresar a la casa. Así lo pensamos. Pero si nosotros dejamos de correr cada vez que estamos cansados, ¿qué ganamos? Bien dicho, Jorge, ni había pensado en eso. Si dejamos a correr cada vez que estamos cansados, solo ganamos peso. No ganamos condición, no gastamos resistencia, no vamos a bajar de peso. Más que eso, de veras, toda la ciencia dice, es cuando estás cansado, es cuando no quieres dar otra pisada y avances un poco más, ahí viene todo el crecimiento. Ahí viene todo. Ya una vez que las piernas, porque estás subiendo un cerro, se queman y se queman, da la próxima pisada. Este es
lo que nos da fuerza. Y es igual cuando nos encontramos con las pruebas de nuestra fe. También déjame explicar acá, aunque en el principio quizá está pensando en todas las pruebas jamás del mundo, Santiago lo va especificando. Y en 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe, entonces no está hablando de cualquier prueba, está hablando de la prueba de su fe, acá ya en el versículo 3. Produce paciencia o produce constancia. ¿Cuál es la diferencia? Es que muchas veces la prueba de nuestra fe no es cualquier prueba, es cuando nos enfrentamos con una situación, vamos a imaginar, ¿no? Como yo técnicamente ante el SAT, mi condición es que soy profesional que recibe honorarios, ¿no? Y llegue el 17 del mes y tengo que hacer mi declaración. Y ¿sabes qué? No me alcanzó el dinero para este mes. SAT no sabe bien lo que recibo y lo que no recibo y nada de eso. No estoy facturando estas cosas. Entonces yo lo rebajo la cantidad que recibí aquí y pago ese poco. O pongo lo que sí recibí, aunque ahorita ni sé cómo voy a pagar eso. ¿Ves? Ahí es una prueba de mi fe. ¿Voy a ser honesto? Voy a mentir. Y muchos de nosotros decimos, yo ando bien con Dios, pero viene cualquier tiempo difícil en lo que nosotros pensamos que nos conviene hacer algo mal, sea mentir, sea traicionar, sea engañar, y lo aprovechamos. Son en esos tiempos difíciles que nosotros tenemos la oportunidad de comprobar quiénes somos realmente. Y si hemos tenido esas pruebas en el pasado y nosotros lo hemos reprobado, pero horriblemente, ¿sabes qué? En el futuro tú vas a tener otra chance, vas a tener otro examen. Cuando vienen las pruebas, no se preocupen, en esta vida va a haber más exámenes. Ahí. Y va a haber otro tiempo en que tú puedes decidir, ¿debo hacer lo bueno? ¿No debo hacer lo bueno? Necesitamos escoger lo bueno. Solo es así que realmente vamos a convertirnos en personas mejores. La madurez cristiana muchas veces tiene muy poca que ver con todas nuestras disciplinas y todo eso cuando andamos bien en la vida. Encontramos quiénes somos realmente como cristianos cuando nos encontramos con dificultades en la vida cristiana o dificultades en la vida, perdón. Nuestros hábitos de conocer al Señor, nuestros hábitos de depender de Él y seguir siguiendo todas sus normas, sus leyes en esos tiempos, aun cuando pensamos que nos convenga hacer lo contrario. En esos tiempos podemos crecer. En esos tiempos podemos comprobar quiénes somos. Y tengo más buenas noticias para ustedes. Si ustedes empiezan a hacer buenas decisiones, ¿sabes qué? Ciertas de esas decisiones en el futuro se convertirán más fáciles porque como agarramos condición. Pero nos encontraremos con otras pruebas, exámenes aún más difíciles. Porque el Señor sabe, podemos soportar más. Entonces Él quiere ver cómo podemos crecer, cómo podemos hacer más. Por eso en el 4 dice, y la constancia debo llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces, otro cuestionario. ¿Quién acá es perfecto? Pues nadie, ¿verdad? Ni nuestra amiga la más optimista dice que sí en eso. Casi, ¿sí? Pero no somos perfectos, estamos conscientes de eso, pero esa es la meta. Andamos hacia la perfección. ¿Quién aquí, si fuera posible, quién aquí le gustaría tener la vida perfecta? Pues ya varios están despiertos, ¿verdad?
Les costó un segundo, pero varios están despiertos. ¿Quién aquí quiere la vida perfecta? Muchos de nosotros. Pero díganme eso, ¿de qué consiste la vida perfecta? Esa no es una pregunta retórica, díganme, ¿de qué consiste la vida perfecta? Ser perfecto, quizá podemos darnos un poco más. ¿Qué? Hacer lo mejor, no hay nadie mejor. El único problema con eso es, como yo soy fan del básquet, todos dicen que Michael Jordan es el mejor. Yo lo he visto fallar muchos tiros. Es el mejor de todos, todavía no es perfecto. ¿De qué consiste la vida perfecta? Muchos de nosotros quieren decir, no tengo ningún problema de salud, no tengo ningún problema económico. Todos los que conozco, sus vidas andan bien para que no tengo que preocuparme por ellos. Esta es la vida perfecta. Pero no es. Cuando la Biblia dice que la meta debe ser la perfección, no está hablando de la perfección de como todas las cosas que quieres tú. Porque de veras, esas son mentiras que el mundo nos ha alimentado. Ser perfecto es tener la relación perfecta con Dios. Por eso dice que sean perfectos e íntegros. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Significa que eres lo mismo. Afuera, adentro, arriba, abajo, eres lo mismo. Ni importa si andes con tus amigos mundanos, tus amigos santitos de la iglesia, quien sea, tú eres lo mismo. ¿Lo somos? Muchas veces tenemos que crecer en esta área. Sin que les falte nada. ¿Quién acá cree que le hace falta algo en sus vidas? Pues muchos de nosotros nos hace falta muchas cosas. Me hace falta salud. Me hace falta, comida. Me hace falta tranquilidad ahorita que estoy viviendo en la casa con los 5 niños, por decir. Perdón, no es tanto niña, pero... Pero tranquilidad, yo necesito esas cosas. No lo necesito. Dios suplico todo lo que necesito para tener esa relación perfecta con Él y actuar de acuerdo con su ley, con el reglamento que Él nos ha dado. Pero muchas veces nosotros no sabemos aplicar eso. Y ahorita voy a hablar un poco de mi rol como pastor ahorita también. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, en los versículos 5, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, si yo quiero $1,000,000, lo pido a Dios y Él me lo... Pues primero no dice eso. Está hablando de la sabiduría. Pero, ¿qué tipo de sabiduría? Es la sabiduría en cómo yo puedo seguir la ley de Dios. La sabiduría de cuando me viene la prueba de la fe, yo sé qué está bien y qué está mal hacer. Pero muchas veces, como cristianos, andamos muy confundidos en este punto. Porque pensamos que ser el cristiano que Dios quiere que seamos, los 313 leyes del Antiguo Testamento, o lo que sea, y necesitamos saber cada uno de esos. Y aun si algunos no son aplicables hoy día, como nos dan conocer quién es Dios, entonces nos enseña cómo hacer todo. Entonces, para cada decisión que hay en la vida, hay uno correcto y hay uno erróneo. Por eso, como pastor, me llegan tantas preguntas. ¿Está bien que tengo tatuaje? ¿Está bien si tomo? ¿Está bien si hago eso? ¿Está bien si hago aquel? No voy a repasar mi respuesta porque creo que todos acá saben lo que es mi respuesta a todas esas preguntas. Pero hay todas esas preguntas, pero ahí hemos perdido de la onda. Como estamos preguntando, ¿esa cosa es buena o mala?
Cuando necesitamos estar pensando, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cuáles atributos de Él estoy intentando reflejar? Y por eso digo depende, porque tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Ese es lo importante con muchas de estas cosas. No solo eso, ahorita voy a quejar como pastor. Como pastor, mi deber no es saber cada decisión que tú debes tomar en la vida. Jamás. Y hay muchas áreas de la vida que de veras ni estoy especializado en eso. Yo no sé si tú debes entrar en tal negocio, yo no sé si debes hacer otra cosa. Dios no me ha dado una revelación con quién te debes casar. Y no soy adivinador que pueda hacer estas cosas. No es como, yo haría una adivinancia y una suplicación para ti a Dios, pero no tenemos suficiente diezmo acá para hacerlo, chin. No, no es así. Yo estoy, mis estudios, mi educación, todo eso está especializado en una cosa. Conocer la Biblia para que tú puedas saber cómo tú puedes tener una relación con Dios. Entonces, la pregunta que técnicamente más me debe caer es casi la pregunta que nunca me cae. ¿Cómo puedo tener una mejor relación con Dios? Sam, en base de cómo yo estoy viviendo ahorita, ¿qué puedo hacer yo para tener una mejor relación con Dios? Te digo todas las preguntas que me llegan. Estoy teniendo un problema con mi esposa o mi esposo. Ya estamos por tronar. ¿Nos puede dar consejería? Sí lo puedo hacer. Afecta nuestra relación con Dios. Pero mi preocupación como pastor o no es cuán sano es tu relación, aunque sí me preocupo por eso y es importante a mí. Mi preocupación principal es cómo es tu relación con Dios. Porque también cuando estamos hablando de una relación con el matrimonio, sí les puedo decir varias cosas, pero si la otra persona no quiere nada de eso, no hay nada que puedo hacer yo ni tú, pero sí podemos ver cómo está tu relación con Dios. Es que, Sam, ahorita estoy teniendo dificultades económicas y tengo oportunidad de cambiar de trabajo, ¿lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Sabes qué? Realmente no tengo ninguna idea. Puedo opinar como ser humano y voy a tener muchas fallas en eso. Y luego yo voy a hacer la decisión incorrecta y me van a echar la culpa. Pero yo sí les puedo hacer preguntas para contestar eso. Pues, cambiando tu trabajo, ¿cómo cambiará eso tu relación con Dios? ¿Vas a tener las mismas oportunidades, servirle a Él? ¿Hay ciertos servicios al Señor que tú vas a tener que dejar o vas a querer unos otros? ¿Cómo es el ambiente de trabajo allá? ¿Vas a poder testificar a más personas allá que no tenías con el otro? ¿Piensas que todavía tienes chance de testificar con algunos de tus compañeros donde estés? Y ese es lo que está diciendo Santiago acá igual. No tanto como pastor, pero cuando uno está pidiendo sabiduría, ni es necesariamente sabiduría para todas las cosas bajo el sol. Es sabiduría en cuanto de seguir a Dios, de pasar esas pruebas de la fe, de hacer la decisión correcta cuando es pregunta de lícito o ilícito. Sabiduría en cómo puedo hablar del Evangelio a mi compañero. Esa es la sabiduría que Dios desea darte. Ese es el tipo de sabiduría que nosotros debemos estar buscando. Pero tristemente, pocas veces es la sabiduría que pedimos de Dios. Piensa en sus propias vidas. Las últimas 3 veces, por decir, que tú pediste sabiduría de Dios, ¿de qué trataba el tema? ¿Sobre cuál asunto era? ¿Sobre el trabajo? ¿Dificultades en las relaciones? ¿O era de cómo tú puedes seguir mejor a Dios? ¿Cómo mejor tú le puedes servir? ¿Cómo puedes pasar esas pruebas de la fe? ¿Cómo puedes tomar las decisiones correctas en cuanto a tu relación con Él? Porque cuando pedimos este tipo de sabiduría, Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Es toda la razón por qué Dios mandó los profetas, por qué nos dio la Biblia, por qué mandó a su Hijo Jesucristo, por qué habilitó a los apóstoles como cementar y fundar su iglesia. Para que le podamos conocer y seguirle mejor a Él. Ese es el tipo de sabiduría que debemos buscar. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitados y llevados de un lado a otro por el viento. Y otra vez, este versículo tiene mucho más sentido cuando nos damos cuenta de cuál tipo de sabiduría debemos estar pensando. No es, Señor, dame sabiduría para que pueda saber yo si debo invertir en Banamex o Bancomer. No es ese tipo de sabiduría. Pero la gente dice, tú necesitas pensar en estas cosas y pídelo de Dios y ten fe que Él te va a dar la respuesta. No necesariamente Dios, pues Dios nos va a dar una respuesta, pero no necesariamente va a ser la respuesta a la pregunta a cual preguntamos nosotros. Porque otra vez necesitamos aprender a hacer las preguntas correctas, las peticiones correctas. Entonces tú le puedes preguntar, Señor, muéstrame, ¿Bancomer o Banamex? Y la respuesta que el Señor te va a dar va a ser que te acerques a mí, que tengas una relación más cercana conmigo, que compartes tus bienes más con los demás. Esas son las respuestas que el Señor te va a dar. Pero que pida con fe. Se puede decir que pida respeto a las cosas de la fe, es algún parte, aunque sí abarca más que eso. Pero pida con fe que Dios quiere que haga las decisiones correctas en cuanto a mi relación con Él. Y dice pídala con fe porque luego en este libro va a hablar, pues vamos a llegar ahí ahorita, entonces no arruino el chiste. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En el 9 a 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta y su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Entonces, como Él nos da una pista para entender mucho de eso, una explicación que ya ha dado. No, Señor, ¿cómo hacerme aún más grande y que todos me ven aún más bonitos? O más bonito yo. No es ese tipo de sabiduría. Pero como dijo allá, así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Todo ese tipo de cosas es temporal. Debemos ocuparnos mucho más por lo permanente, que es nuestra relación con el Señor. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Alguno de ustedes en algún tiempo ha dudado de tu relación con Dios? ¿Ha dudado de que sí tienes la vida eterna? ¿Han dudado de que todas estas cosas son reales? Muchas veces, pues, a veces esas dudas vienen de afuera, y no voy a negar eso, pero muchas veces también esas dudas vienen de adentro. Vienen porque nosotros no estamos ubicados en el lugar correcto y no estamos viviendo como debemos vivir. Y dudamos nuestra relación con Dios porque realmente no lo estamos utilizando. Vamos a imaginar que yo compro un carro nuevo del año, pero no tengo mucho uso para él ahorita. Entonces, yo lo llevo
a las huertas, yo lo apago y no lo voy a usar este año, entonces lo dejo ahí. Después de un año, es legítimo que empiezo a dudar si realmente tengo este carro o no. Creo que alguien sí puede dudar. Tú puedes ir allá y quizás allá, pero tú puedes ir allá y quizás no, quién sabe. Pues técnicamente en un archivo en algún lugar debes tener la factura que dice tienes este carro. No, pero quizá solo es una factura ficticiosa que me sirve si lo real no está ahí. Así es con nuestra relación con Dios. Pero decimos, ¿sabes qué? Las cosas me van bien, no me ocupo de esa relación con Dios. No, lo voy a dejar a un lado y voy a empezar a vivir así. Después de un rato, igual como el carro en las vueltas, vamos a empezar, pero realmente está ahí. Realmente tengo una relación con Dios, las dudas son reales y son buenas y están allí para provocarnos a acercarnos otra vez al Señor. Dichoso el que resiste la tentación, dichoso el que nunca entra en estas cosas, porque salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si ni voy para allá, voy a estar mucho más consciente de las cosas que sí tengo en el Señor, mientras que esté en el Señor. Pero también, algunas veces ha pasado a ustedes, vamos a poner otro ejemplo ahorita. Los que están más grandes piensen en sus tiempos en la escuela, en la universidad, en todo eso. En algún tiempo tú tenías un examen por un maestro y tú pensaste que este examen es muy mala y que tú reprobaste el curso y la culpa era 100% la culpa del maestro. Porque no me enseñó bien. Es porque nunca vimos y vino en el examen. No. Así, seguro el maestro está ahí. ¿Cómo puedo hacer preguntas para que más reprueban? Así lo voy a hacer. Más que eso, Dios es nuestro maestro perfecto. Él no quiere que pensemos así. Él quiere que aprobamos el examen. Por lo tanto, en el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Dios me dio, entonces que Él lo aprueba. Yo no lo puedo hacer. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrá el pecado, y el pecado, una vez que se ha consumado, da a luz la muerte. Hay una progresión acá, creo que no necesitamos quedar mucho tiempo en cada paso lo que pasa, pero les voy a decir eso. Cuando tú eres tentado por primera vez en algo, para regresar a mi ejemplo anterior, cuando yo estoy llenando mi declaración para duda en mí y pienso, miento, digo la verdad, miento, digo la verdad. Después de mentir la primera vez, la siguiente vez, ¿sabes qué? Es mucho más fácil mentir de nuevo. Y creo que muchos de nosotros hemos averiguado eso en muchos de los pecados en que hemos caído. La primera vez, no debo hacerlo, pero solo lo voy a hacer esta vez. Y luego la otra vez, y luego la otra vez, y luego la otra vez. Lo hacemos igual. Hasta que estamos completamente atrapados por nuestros malos hábitos, por nuestros pecados, y no podemos ver ninguna salida. La cadena está hablando de eso. Que al principio, aunque pensamos que es muy difícil seguir a Dios, de veras probablemente es el tiempo más fácil que hay para seguir a Dios. Para sacarse de eso muchas veces después de esa primera tentación se pone mucho más difícil.
No estoy diciendo que no lo puede hacer. Dios te puede enseñar cómo puedes empezar a hacer buenas decisiones en cuanto a seguir a Él. Esa es la sabiduría que habló antes en los versículos 4 o 5. Por ahí. Pero una vez empezando con el pecado es difícil salir de él. Entonces mejor ni lo entres. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, no se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Otra vez en el 16 y 17. Mis queridos hermanos, no se engañan. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Aquí significa dos cosas. Número uno, si tú quieres estar recibiendo buenas cosas de Dios, debes estar con Dios, ¿no? Y toda bendición que tú has recibido de tu vida ha provisto de Él. Viene de Él. Cualquier buena cosa que tú tienes en tu vida viene de Él. Y también todas las cosas que has recibido de Él son buenas. Aunque muchas veces no lo pensamos. Porque, Señor, otra prueba, ahorita no quiero otra prueba. Pero todo lo que desciende de Él es bueno. Entonces sí es buena esa prueba. No solo eso. A veces nosotros caímos en el pecado. Y el resultado de ese pecado es algo bueno. Entonces pensamos, a veces no es tan mal porque yo estaba recompensado por mi mala conducta. No estudié para el examen y ni había examen. Entonces, qué bien que no estudié. Estoy recompensado por mi trabajo de diligencia de no estudiar. Gracias a Dios por eso. Ese regalo no viene de Dios. ¿Por qué? Porque era. Y porque vino de ti y no de otra cosa, sabemos que no es de Dios. El falta de examen del maestro no es cosa buena. Cosa mala, ya no vas a aprender como ibas a aprender. Y de veras el propósito de estudiar para el examen no solo es que apruebes el examen, es para que aprendes. Y puedes manejar estas cosas. Entonces, si tú estás en un pecado y tú piensas que recibiste algo bueno de ese pecado, no lo recibiste. Lo que recibiste, aunque no lo reconoces, era algo malo. Porque si fuera bueno, habría venido de Dios y no de tu pecado. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Y no cambia como los astros, ni se mueven como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y ahí lo vamos a dejar sencillamente pensando en eso. ¿Cuál tipo de fruto soy yo? Yo puedo recordar que una vez Jenny y yo y los niños, James y David, fueron con nosotros, era antes que nacieron los otros dos, fuimos a Puerto Vallarta, pues no a Puerto Vallarta, pero a una aldea cerca de ahí. Y era el tiempo en que estaban poniéndose listos los mangos. Entonces, sencillamente manejando sobre ciertos caminos, los mangos, literalmente tú estás ahí y los estás viendo caer de los árboles. Son los mangos
perfectamente listos. Obviamente no quieres que caiga y se podre o se golpee y se pone feo, pero cuando lo agarres recién caído, aun si se golpeó, va a estar bien, no va a tener la fruta buena, buena, buena. Tú vas al agro, obviamente no vas a frutos cayendo del árbol ahí. Todo era cosechado mucho antemano, por decir, ¿no? Entonces tú vas al agropecuario. ¿Y cómo sabes que la fruta que agarres tú es la buena? ¿No? Y cada uno de nosotros tenemos nuestras tácticas, ¿no? Algunos se sienten, algunos vuelan, algunos solo tienen que tener el instinto. ¿Es bueno o malo? Pero de veras, hay ciertas pruebas que aplicamos a todos esos frutos para ver si es bueno o no. Yo voy al mercado y yo quiero un plátano. Si está verde como el color de la playera de Mario, ¿sabes qué? Le hace falta un poco. No es bueno todavía. Si está negro como el pantalón de Emanuel, tampoco es bueno. Para ser calificado como bueno, hay que aprobar todas las pruebas que nosotros ponemos a esta fruta, ¿no? Si yo me acerco a las fresas y voy así y huele de pescado crudo, no son buenas estas fresas. No aprobaron las pruebas que yo puse ahí. El versículo 18, para terminar esta sección otra vez. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Queremos ser los mejores frutos, debemos querer eso, debemos querer ser los mejores cristianos, los mejores seguidores de Dios. ¿Cómo comprobamos que somos? ¿Cómo sabemos si somos o no? Pasando las pruebas. Por eso, regresando al principio, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque es el tiempo que nosotros tenemos para comprobar la obra de Dios en nosotros. Entonces, para terminar hoy, yo quiero que pensemos en nuestros problemas. Pero yo quiero que pensemos bien en cuáles son nuestros problemas. Porque otra vez muchos piensan, mi problema es mi relación con mi pareja. Mi problema es mi situación económica. Mi problema es mi situación de trabajo. No, tu problema es tu relación con Dios. Sobre todo. Necesitamos preocuparnos más por eso. Y estar trabajando en nuestra relación para tener esa constancia. Para saber que cuando pasan los otros tipos de pruebas, como problemas en el matrimonio, como problemas con nuestros compañeros, como problemas de trabajo o problemas económicos, sabremos que Dios sí está con nosotros. Y podemos decir con toda honestidad, como cantamos, que nuestra esperanza descansa solo en el Señor y no todas las otras cosas que estamos intentando hacer nosotros. Entonces, les pido en esta semana que piensen cómo pueden probar más pruebas. ¿Cómo pueden mejorar en su relación con Dios? Para ser una persona más perfecta, más íntegra, que no le falte nada. Oramos. Dios. Entonces, después de eso, solo podemos decir gracias por las pruebas. No las pruebas comunes como nosotros lo pensamos, pero especialmente las pruebas de la fe, que son oportunidades que nosotros tenemos para crecer en nuestra fe. Entonces, cuando estamos en esos tiempos
Cuando estamos teniendo esas pruebas de fe, cuando estamos enfrentando la decisión, seguirte o no seguirte, vivir según tu palabra o seguir nuestros propios consejos o los consejos del mundo. Darnos la sabiduría adecuada para saber hacer la decisión correcta y seguirte. Ese es el tipo de sabiduría que nos hace falta casi todos, si no todos nosotros acá. Es cómo aprobar ese tipo de prueba. Y no cómo salir, entre comillas, bien de todos esos problemas al azar del mundo. Ayúdanos a enfocar más en nuestra relación contigo. Ayúdanos a enfocarnos más en cómo podemos crecer en nuestra relación contigo. Y así cuando vengan pruebas de la fe o otros tipos, quizá no sabremos todo, pero sí sabremos cómo seguirte y cómo seguir adelante en nuestra relación contigo. Te pido estas cosas en nombre del Señor. Amén.